Terminando nuestro trabajo de esta mañana, invitamos a Manuela Salvatierra Pérez, quien es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde también se graduó en Ciencias Sociales. Ha realizado varios cursos, incluidos cursos sobre presupuestos públicos en el Instituto de Formación Parlamentaria. Fue asesora política y parlamentaria de la Cámara de Diputados de la República Argentina y actualmente es asesora política y parlamentaria del Senado argentino, trabajando en las comisiones de la mujer, defensa nacional y asuntos municipales. Es miembro de Iberjuve, trabajando en el campo de la política y la juventud. La profesora Salvatierra explicará la participación de las mujeres en los parlamentos latinoamericanos, con especial énfasis en la Argentina, así como los avances y retrocesos en las políticas de inclusión y participación. Bienvenida, profesora Salvatierra, tiene la palabra. Hola, buen día. Bueno, Lucas, como dijiste, yo trabajo en el Congreso ya hace 5 años. Tuve la posibilidad en el Congreso argentino de trabajar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. Y en ambas cámaras trabajé siempre en la Comisión de la Mujer, que ahora les voy a contar un poco mejor, pero se llama distinto. Me convocaron para hablar un poco sobre la participación femenina en la política, especialmente en los parlamentos, y en Argentina se cumple justo esta semana 30 años de la ley de cuotas, la ley de cupo, que se sancionó en 1991 y estableció un cupo del 30% en las listas a candidatas para el Congreso, para el Parlamento. Y bueno, se sancionó en el 91 y se puso efectivamente en marcha en las elecciones de 1993. Este año se cumplen 30 años y por lo tanto estamos haciendo una revisión bastante importante de cuáles fueron los resultados de esa ley y si colaboró realmente en que aumente la participación femenina en el Congreso. Y también, obviamente, charlar un poco sobre qué tan mecánico es esa ley, ¿no? Si su funcionamiento es si aumentó la participación femenina en el Congreso efectivamente porque se estableció una ley de cuotas o porque hay algo del feminismo y de los movimientos sociales que acompañó fuertemente ese proceso, pero más llegados a los 2000. Bueno, en su momento se puso en marcha esta ley que establecía una cuota del 30%. La verdad es que resultó ser una ley bastante mala en su redacción. Tenía varios problemas, eso tiene que ver por cómo también se componen, cómo es nuestro sistema electoral, cómo se componen las listas, cuáles son las magnitudes de distrito, y me parece que tenemos que charlar un poco de eso antes de poder evaluar cómo se dio el proceso en Argentina, para también poder pensarlo en el resto del continente, ya que hoy somos de los pocos países de América Latina que lideran en este sentido porque tenemos paridad. Bueno, hay varias cosas que median en este sentido, ¿no? Una es la redacción de la ley. Se establecía el 30% de mujeres en las listas, pero sin establecer un mandato de posición. ¿Qué significa esto? Nosotros en Argentina tenemos listas cerradas y bloqueadas, lo que significa que uno va y mete un papel en la urna con una lista de candidatos que no puede modificar en orden. Y a la vez tenemos magnitudes de distrito bastante chiquitas. Tenemos, por ejemplo, provincias como la provincia de Buenos Aires o la capital federal, Córdoba, las ciudades más grandes, que eligen muchísimos diputados, y después tenemos provincias mucho más chiquitas que eligen 3 diputados. Obviamente, cuanto más chiquita es la magnitud de distrito, o sea, cuanto más pequeña es la cantidad de diputados y senadores que se eligen, muchas menos posibilidades hay de que queden mujeres. ¿Y por qué es esto? Bueno, como les decía, en las listas cerradas y bloqueadas, lo que
solía pasar después del 91 es que se cumplía con el 30% de una cuota de mujeres en las listas, pero en las últimas posiciones de las listas, asegurándose de alguna forma que no entremos en el Parlamento efectivamente. Lo que hizo que esta ley tarde mucho en tener efectos positivos en la composición de cada una de las cámaras. De hecho, fue recién en el 2005 que se llegó a una composición del 35%, y de hecho es una situación más excepcional que la norma, porque después del 2005 cayó la participación de las mujeres en el Congreso. Entonces, hubo que rever con el tiempo la efectividad de esta norma y sobre todo su redacción. Como muchas veces otorgar un derecho y legislarlo no es suficiente y en la práctica termina teniendo consecuencias incluso contrarias. Después se revió con algunos decretos reglamentarios, etcétera, pero bueno, esta ley tuvo muchos problemas y es el día de hoy que no llegamos a una composición paritaria. La cuota se cumplió también, y esto me parece muy importante a la hora de pensar las leyes y también, sobre todo, de pensar como la participación política, se ve siempre acompañada de militancia política. ¿Y a qué me refiero con esto? En el 90, obviamente esta ley salió por presión de muchísimos movimientos sociales y partidos políticos, pero es recién más adelante que va a tener una presión extra a los partidos políticos para seleccionar candidatas mujeres. Y esto me parece importante porque en Argentina la selección de los candidatos y las candidatas se hace internamente dentro de los partidos, es decir, cada partido decide cómo se seleccionan los candidatos. Y la realidad es que los dos grandes partidos en Argentina hoy, entre ellos el Partido Justicialista, siempre ha seleccionado a sus candidatos y candidatas a dedo. Es decir, quien es el jefe del partido o la jefa del partido, pero suele ser un varón, decide quiénes son los que van a integrar en los primeros lugares las listas. Eso, en el caso de Argentina y en el caso de la tradición peronista, ha sido a nivel nacional más una ventaja que una desventaja, pero a nivel provincial lo contrario. ¿Por qué? Bueno, la tradición peronista en la Argentina tiene... bueno, durante el peronismo es cuando se concede el derecho al voto femenino, gracias a la participación de Eva Perón, y es durante la tradición peronista que siempre las mujeres vamos a adquirir mayores y mayores derechos, sobre todo cuando tiene que ver con la participación política. Entonces hay una tradición partidaria de selección de candidatas que ha incluido mujeres. De hecho, hemos tenido la primera presidenta mujer del continente, que bueno, en realidad fue electa vicepresidenta, pero no importa. Me parece que todo va en esa línea. Sin embargo, siempre está a la dependencia de que sea el jefe del partido quien seleccione eso. Entonces me parece que uno de los desafíos que tenemos incluso hoy en día es ver cómo podemos generar una selección de candidatos mucho más genuina, que no dependa de un caudillo o un jefe partidario o un jefe provincial. Pero bueno, volviendo a las cuotas y la celebración de los 30 años de esa ley, tenemos la suerte de que en el 2017 hemos avanzado hacia la paridad. La realidad es que poner una cuota del 30% de la participación femenina en las listas es arbitrario. Es un número que se puso en un contexto político determinado por la baja participación de las mujeres para que eso aumente, pero hoy las mujeres estamos reclamando ya hace muchísimo tiempo que para tener mayores derechos sociales, políticos y económicos necesitamos que haya más mujeres gobernando, más mujeres en el Parlamento, y eso impulsó la ley de paridad. Es decir, queremos una composición paritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y en el 2017 se sancionó la ley de paridad. Tiene algo muy anecdótico su contexto de sanción, a mí me parece fascinante, yo estaba ahí, entonces fue muy divertido, pero a la vez, divertido y triste a la vez, pero sí tiene un final feliz, que es que se sancionó la ley. Era un proyecto que nada, había unificado de 7 proyectos de
todos los partidos políticos, o sea, era un dictamen unificado de todos los partidos, había una voluntad de las mujeres de que salga esta ley, y sin embargo en ese momento gobernaba la Alianza de Cambiemos, que tenía la presidencia de la Cámara de Diputados, y no incluían al tema en el temario de sesión. Uno saca en las comisiones, nosotros tenemos comisiones en las cámaras donde se discuten los temas, se discuten proyectos, se llega a un dictamen y luego para sancionarse la ley, ese dictamen debe elevarse al temario en el recinto. Bueno, el proyecto no llegaba al recinto, estaba por perder estado parlamentario, cada 2 años los proyectos en Argentina pierden estado parlamentario, y por lo tanto hay que volver a empezar con todo el proceso legislativo, y este proyecto de paridad estaba a punto de perder el estado parlamentario. Era la última sesión. En Argentina solemos tener unas sesiones maratónicas muy, muy largas. Para que se den una idea, esa sesión empezó a las 11 de la mañana de un día y terminó a las 3 de la mañana del día siguiente, donde se meten muchísimos proyectos, y es usual que en la mitad de la noche los diputados realmente se vayan a descansar a sus despachos o a sus casas, si viven en Buenos Aires, etc. Bueno, no se incluía este dictamen. En la mitad de la sesión, cuando la mayoría de los diputados se habían ido a dormir, a descansar, para volver para la votación, una diputada, mujer claro, pide un apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas, es decir, votar si se puede tratar en ese momento, un proyecto, el proyecto de paridad. Lo anecdótico es que este proyecto sale porque mientras los varones se habían ido a dormir, las mujeres de todos los partidos en alianza habían planeado de alguna forma votar este proyecto. Claramente este proyecto sale con muchísimas ausencias, casi todas masculinas, a la vez se requirió de muchísimos varones para poder aprobar este proyecto, porque si no, no nos daban los votos, y salió, bueno, en una alianza partidaria de las mujeres, que se da en un contexto también de mucha lucha feminista por el aborto legal, seguro y gratuito, que había generado redes y alianzas de mujeres entre partidos, lo que es una novedad, porque Argentina tiene un sistema hiperbipartidista y no suele cooperar demasiado, pero sí el feminismo hizo que las luchas sean tan transversales a los partidos políticos y que tengan tantas demandas de los propios seguidores de todos los partidos, que tejió esas redes a partir del 2015. Y en el 2017 dio sus frutos con esta ley que salió en la mitad de la noche y que tomó por sorpresa a los varones. Bueno, y gracias a eso pudo salir. A mí me encanta esa anécdota, me encanta cómo se forma esa alianza, cómo a partir de la lucha por el aborto también se pudieron gestar un montón de proyectos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con alianzas entre partidos, entre mujeres de distintos partidos, porque esa es la realidad también. Y bueno, hace que el día de hoy tengamos en Argentina la ley de paridad. La realidad es que los resultados de esa ley no la vamos a ver en inmediato. Desde entonces ha pasado nada más una elección en el 2019, pero ya se empezaron a gestar muchísimos problemas, porque obviamente una ley de paridad viene a trastocar, sobre todo, antes que la composición del Congreso, viene a modificar la composición y la forma en la que se seleccionan los candidatos dentro de los partidos. Partidos viejísimos, con tradiciones viejísimas, que se ven completamente modificados por esto. Y hay algunos que pueden responder y adaptarse de mejor forma a las demandas de esa ley, y hay partidos que simplemente no pueden, porque la formación de cuadros lleva un par de años. Entonces hay muchos partidos que se ven complicados por tener que incorporar mujeres a sus listas, y además esta nueva ley de paridad sí se ha redactado de una mejor forma que la del 90, porque lo que dice la ley esta de paridad es que no solamente debe haber un 50% de mujeres
en cada una de las listas a diputados y senadores, sino que además deben estar de forma intercalada, es decir, un varón, una mujer, un varón, una mujer, o una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer. Obviamente esta ley tiene muchas limitaciones todavía, porque, bueno, lo mismo que explicaba con las cuotas, ¿no? Si las magnitudes de distritos son chiquitas, por ejemplo, para senadores se eligen 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Es obvio que si las listas las encabezan los varones, por la minoría siempre va a entrar un varón, lo que va a hacer que siempre entonces haya muchísimos más varones que mujeres, sobre todo en el Senado. Ni hablar de que la composición de las cámaras es muy distinta. Ahora voy a ir un poquito más a eso, pero bueno, eso implica que tenemos muchos desafíos por delante en términos de implementación de esta nueva ley de paridad, que bueno, este domingo nosotros en Argentina tenemos elecciones legislativas, por lo tanto también creo que ahí se van a ver reflejados un poco todas estas cuestiones. La realidad es que no hay muchas listas encabezadas por mujeres, más bien todo lo contrario, está cercano al 20%, así que creemos que los resultados van a ser muy similares a los del 2017, que se mantuvo la composición, estamos cercanos al 42% de mujeres en el Congreso, no creemos que eso se modifique mucho, hasta no llegar al 50%, dudo que las mujeres paren. Pero bueno, sí tuvo como las primeras consecuencias, tanto en 2017 como estoy segura de que lo va a tener ahora, cuando se lleven a cabo estas elecciones, que tiene que ver con la judicialización de las bancas parlamentarias. En 2017, como les contaba, tuvimos elecciones, se elegían senadores y diputados, además del presidente de la Nación. Y bueno, cambió el gobierno, cambió el color partidario, y por lo tanto, al asumir sus bancas, muchos diputados y diputadas renunciaron para asumir roles en el gobierno. Ante esas renuncias, muchas veces de mujeres, porque la realidad es que es un gobierno que ha incorporado relativamente, bueno, más mujeres comparativamente que otros años, han renunciado muchísimas mujeres y varones a sus bancas. Entonces, hubo varios problemas, porque muchos de los que renunciaron habían sido electos en 2015, cuando todavía la ley de paridad no existía. Entonces, ¿qué significa? Que se judicializaron las bancas, porque ¿quién iba a reemplazar a quién? Si renunció un varón, ¿quién tenía que asumir? ¿Una mujer? Si renunciaba una mujer, ¿por qué iba a asumir un varón si lo que estamos buscando es la paridad? Bueno, todo eso fue judicializado, se llevó a la justicia, la mayoría de las veces con fallos en contra de las mujeres. La ley establecía que siempre que alguien renunciara tendría que asumir su banca a alguien del mismo sexo, pero bueno, se dio un problema con la implementación con quienes habían sido electos con la legislación vieja, con la legislación previa. Y bueno, eso hizo que obviamente el porcentaje de participación femenina no aumente en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Y esos van a ser, creo que, problemas para rever más adelante. Pero son cosas que hay que tener en cuenta, porque cada hueco reglamentario suele significar para el Poder Judicial una desventaja para las mujeres. Y ahí me parece también importante pensar cómo uno legisla y para quién legisla. Usualmente los poderes del Estado en nuestra república están como a niveles muy diferentes de avance en términos de género. La Cámara de Diputados, bueno, les cuento un poco también cómo se compone. La Cámara de Senadores es la Cámara Alta, son muy pocos, son 3 por provincia, y representa cada uno a su provincia, mientras que en la Cámara de Diputados se eligen con un sistema proporcional, mayoritario pero proporcional, donde según la magnitud del distrito al que representan, se elige una cantidad de diputados X. Por ejemplo, les contaba, Tierra del Fuego elige 3 diputados,
mientras que la provincia de Buenos Aires elige más de 100. Entonces estamos en un momento de muchísima diferencia también regional. En ese sentido, a la Cámara de Diputados se le dice el gallinero, porque bueno, siempre se pelean, gritan mucho, son muchos. La realidad es que la historia política de cada uno de los diputados es distinta, suelen ser diputados, siempre son mucho más jóvenes, muchas veces son nuevos en la política, generalmente ese cargo representa para ellos un salto a otro tipo de cargo, y no quieren hacer carrera política en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado pasa todo lo contrario. Hay senadores que están hace muchísimos años, hace más de 20, para ser específica, planean quedarse en sus bancas 20 años más, hacen carrera como senadores, suelen ser personas que vienen de sus provincias o de cargos anteriores, por lo tanto tienen muchísima más experiencia política, suelen ser de partidos mucho más tradicionales, los partidos chiquitos no llegan al Senado, lo que hace que las cámaras sean muy distintas entre sí. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados, los reclamos de las mujeres llegan a un nivel, un volumen mucho mayor, y la participación de mujeres es mucho mayor. En el Senado, por todas estas cuestiones tan tradicionales que les vengo contando, de composición, de elección, etc., es distinto. Y ahora vamos a pasar a cómo se trabaja entonces las cuestiones de género en cada una de las cámaras, y por lo tanto para mí cuáles son los desafíos hoy en el Parlamento argentino. Pero bueno, un poco para que tengan como un panorama de cómo es que funciona el Congreso argentino. Nosotros, como les contaba previamente, para sancionar una ley, el camino legislativo es que un diputado o un senador, vamos a centrarnos en la Cámara del Senado, presenta una ley, esa ley va a una comisión, estas comisiones son por temáticas, como dijo Lucas cuando me presentó, yo participo actualmente de la banca de la mujer, de la Comisión de Defensa Nacional, de asuntos municipales, pero hay muchísimas, está la de presupuesto, está la de economía, la de asuntos constitucionales, etc. Hay infinita cantidad de comisiones y pueden ser modificadas, agregadas, etc. Usualmente cada gestión que asume cambia los nombres, modifica las comisiones, agrega nuevas. En esas comisiones se discuten los proyectos con una cantidad de senadores menor a la que luego están en la sesión en el recinto, y se lo modifica, se le agregan cositas, se le saca, se discute entre los partidos, y finalmente se llega a un dictamen. Es ese dictamen de mayoría el que va a llegar al recinto para luego ser aprobado. Una vez que es aprobado en una de las cámaras, tiene que pasar a la otra cámara, y cuando recién tiene aprobación de ambas cámaras, es que puede ser ley. Me parece que también cabe aclarar que para sancionar una ley electoral como la de paridad o cupo, se requiere una mayoría especial, es decir, más personas para aprobarlo. No es suficiente con la mitad más uno, sino que se requieren 2/3. Bueno, una vez hecho este cuento, este resumen, en estas comisiones ya se refleja también la diferencia que existe entre el Senado y la Cámara de Diputados, y ahí me parece también interesante pensar cuál es la calidad de la participación de las mujeres en el Congreso. Es decir, una vez que llegamos a los puestos de representación en el Congreso, ¿cómo es la tarea? ¿Qué diferencias existen? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos para trabajar? La realidad es que existe en el Senado una comisión que se llama Banca de la Mujer, lo que ya, bueno, su nombre dice bastante y es bastante exclusivo, tiene la particularidad de que todas las mujeres del Senado participan de esa comisión, lo que hace que sea distinta al resto de las comisiones, porque en el resto de las comisiones la participación es A, voluntaria, B, tiene un número limitado de participantes. Sin embargo, en la banca de la mujer, todas las mujeres que son senadoras deben participar de esa comisión de forma obligatoria, y además tiene un número mucho más elevado que cualquier otra comisión. Y eso me lleva a plantearme
cuál es el trato especial que tienen que tener las cuestiones de género o la banca de la mujer. Porque muchas veces, entonces, lo que implica entrar al Congreso es que las mujeres que sean senadoras van a tener tareas extra que no tienen los varones, porque los varones participan de las comisiones que ellos quieren, mientras que las mujeres tenemos que participar de las comisiones que queremos, y además en la banca de la mujer. Y segundo, cómo se marginaliza a las mujeres que hoy llegan al Parlamento a que discutan ciertas cosas. Si nosotros vemos la composición, por ejemplo, de la Comisión de Presupuesto en el Senado, vamos a ver que la mayoría, inclusive la presidencia de la comisión, son varones. Mientras que en la Comisión de la Mujer, obviamente, son todas mujeres. De esta forma, me parece que se le agrega un peso a la representación femenina, a que esté circunscripta a hablar exclusivamente de las cuestiones de las mujeres. Y nos excluyen de la participación de un montón de otras cosas por la tarea extra que tenemos. Y eso es distinto en diputados. En diputados existen varias comisiones, una es de mujer y diversidad, y esto ha evolucionado muchísimo con los años, no es obligatorio, cada diputada puede participar voluntariamente, también pueden participar varones, si lo desean, de hecho se llama Mujeres y Diversidades, y me parece que esas cuestiones también tenemos que tratar dentro del Parlamento sobre cómo se legisla. Sobre cómo también es la participación de las mujeres en los congresos, porque entonces significa que los proyectos que cambien el rumbo de nuestro país, económicamente, socialmente, etc., son tratados por los varones y que las mujeres tenemos que hablar de nuestras cosas. Me parece que eso es algo que cada vez está siendo más desafiado dentro del Senado. Me parece que también hay varones que quieren participar de la banca de la mujer, porque la realidad es que en sus provincias ellos representan a mujeres también, y que se ven limitados a hacerlo, o que sienten que no tienen la autoridad para presentar un proyecto que de pronto viene de parte de organizaciones sociales feministas dentro de sus provincias, y me parece que esto va a tener que ser revisado en el corto plazo y modificado. Pero bueno, me parece que ese es uno de los desafíos que tenemos hoy dentro del Congreso con respecto a esta participación. Ni hablar que en la Cámara de Diputados, que como les venía diciendo es muy distinta a la del Senado, no solamente se llama Mujeres y Diversidades, sino que ha habido una evolución. Digo, hace 2 años la comisión se llamaba Mujeres, Niñez y Adolescencia, como que todos sujetos tutelares, o a tutelar por el Congreso, o a proteger por el Congreso, y hoy eso ha cambiado y se le ha dado muchísima posibilidad de acción en el título de la comisión también a las mujeres que legislan. Y después que por el otro lado la gestión actual, la presidencia actual, que la tiene, como dije, el Frente de Todos, que es el peronismo en Argentina, ha dictaminado la paridad en la presidencia de las comisiones. Eso es otra situación que se daba en el Congreso. Accedían las mujeres y nunca podían llegar a los cargos de autoridad. De hecho, es tan así que la presidencia de la Cámara de Diputados jamás perteneció a una mujer, siempre fue un varón. Y bueno, no pareciera que esté por cambiarse demasiado, porque incluso cuando en el Senado, por ejemplo, tenemos una presidenta provisional mujer, ¿quiénes son los que tienen verdaderamente el poder? Bueno, suelen ser los jefes partidarios, y los jefes partidarios siguen siendo varones. Y las provincias responden a sus gobernadores, y los gobernadores siguen siendo varones. Entonces también se da una situación sobre qué significa representar, si significa nada más sentar mujeres en las bancas, o significa también darles la posibilidad a esas mujeres de tener poder, de discutir las cosas que le interesan a su provincia, e ingerir en los problemas como generalizadamente, y no solamente las cuestiones que atañen a las mujeres. Y en ese sentido también es necesario pensar en los 3 poderes del Estado, porque, como les contaba antes, estamos con niveles de colaboración muy distintos. Y pareciera que por más que las mujeres lleguen al recinto, y por más que se escriben muchas leyes para
para proteger a las mujeres de la violencia en todos los ámbitos, para poder otorgar derechos a las mujeres, a las diversidades, a las minorías, el Poder Judicial no lo acompaña. Entonces, para contar, por ejemplo, una de las tantas cosas, estábamos la otra vez en la banca de la mujer discutiendo un proyecto sobre violencia digital, sobre la incorporación de la violencia digital a la ley de violencia de género, y se logró un dictamen unificado entre partidos, una ley que era tan solo declarativa, porque era incorporar la violencia digital a la ley de violencia de género. Fin. Pero claro, una senadora planteaba, y con bastante razón, creo yo, aunque una de las cosas, una cosa no quita que igual no se tenga que hacer, ¿no? Es que la violencia digital es muy distinta según los ámbitos, ¿verdad? No es lo mismo que un varón ejerza violencia contra una mujer, por ejemplo, mandándole un mensaje de texto, y otra cosa es la difusión, por ejemplo, de imágenes donde la persona está desnuda, que tal vez fueron enviadas con consentimiento, pero que de todas formas se hicieron públicas y es imparable. Entonces, el problema acá es para quién estamos legislando. Y una cosa es hacer una ley tan solo declarativa, de interés básicamente, en la que decimos que la violencia digital está mal, y otra cosa es legislar para darle al Poder Judicial herramientas o la obligación de que legislen a favor de las mujeres, de que fallen a favor de las mujeres, perdón. Porque si no, uno sigue legislando de forma declarativa, y esto me parece muy importante también a la hora de pensar estas comisiones de la mujer, ¿no? Bueno, pensar dónde están los problemas, en que no exista la violencia digital en la ley, y ya existen formas, no es tan importante el ámbito, o sí lo es, pero digo, lo más importante es que los jueces puedan fallar a favor de las mujeres y que tengan forma de proteger y de resarcir a las mujeres que fueron violentadas. Entonces, en ese sentido también me parece que es muy importante que se incorporen mujeres al Congreso que sepan de lo que hablan, porque eso también es un problema. Se incorporaron mujeres, no son feministas, bueno, eso creo que es nuestro derecho a ejercer nuestra representación como fuimos votadas, pero sí es necesario que las feministas que se incorporen al Congreso puedan formarse en estas cuestiones y que cada interés, o sea, que la que tenga interés en trabajar las temáticas de género pueda hacerlo de una forma correcta. Y no entrando a la comisión por obligación del reglamento, y después, bueno, elaborando leyes que tal vez no funcionan del todo. Así que bueno, me parece que también uno de los desafíos, más allá o sea, en lo parlamentario, tiene que ver con esto, con cómo hacer para que el resto de los poderes del Estado colaboren en este sentido, fallando en el tema del reemplazo de las bancas, de las renuncias, en los proyectos de ley, etc. Me parece que ese es uno de los objetivos que deben tener las mujeres que se incorporan al Congreso. Y por el otro lado, me parece que el desafío tal vez más grande no sea solamente legislativo en términos de participación política en el Congreso, sino, como decía antes, en tema de selección de candidatas. Ese es un trabajo interno que tienen que darse los partidos políticos, que no hay forma, al menos no demasiado concreta, porque es muy difícil una reforma electoral en nuestro país, requiere mayorías especiales, y no pareciera que se vaya a dar en el corto plazo, porque también se está poniendo en juego, y eso me parece tal vez lo más importante de resaltar, que están poniendo en juego las relaciones de poder, y por eso es un desafío que van a tener a la hora de seleccionar candidatas los partidos políticos. Y la voluntad que puedan presentar justamente cada uno de los partidos, la presión que puedan ejercer las mujeres que hoy sí tienen lugares de representación en el interior de los partidos, sobre todo para, de alguna forma, democratizar incluso la participación en las provincias, porque como les decía previamente, hay muchísima desigualdad territorial. No es lo mismo lo que se está discutiendo en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad grande, cosmopolita, que está discutiendo cosas totalmente alejadas de las provincias, tal vez más del norte o del sur, que están discutiendo cómo
cómo comer, cómo mejorar su transporte, y que no están discutiendo la participación femenina. Entonces me parece que hay que ver cómo se hace un equilibrio entre eso, cómo pueden las mujeres que sí tienen hoy lugares de representación para influir en lo que es la selección de candidatas en las provincias, y luego también sincerarse respecto a si la incorporación de mujeres significa efectivamente la incorporación de políticas de género, porque se necesitan también varones comprometidos. Toda esta lucha no hubiese sido posible, obviamente, sin sus votos en el Congreso, y la verdad es que la paridad o el 40% de participación no ha reflejado verdaderamente las políticas, un avance en políticas de género, porque ser mujer no implica ser feminista, no es equivalente, y eso es un trabajo que creo que también tienen que darse los partidos en términos de no solamente la selección de candidatas, sino, bueno, cuál es la voluntad que se lleva en cada partido a esas candidatas, cuál es el mandato que tienen, y qué es lo que se espera representar. Así que bueno, espero que se haya entendido. Ahí estoy leyendo algunas de las preguntas. Si hay una ley sobre la violencia política contra mujeres y cómo funciona. Sí, es muy nueva. Hay una ley de violencia política, es muy nueva, y como les comentaba anteriormente, es una ley que es muy linda declarativamente, reconoce como una de las modalidades. En realidad no es una ley de violencia política, se ha modificado la ley de violencia contra las mujeres para incorporar una modalidad nueva, que es la violencia política. Entonces está dentro de esa ley, no hay una ley específica de violencia política. Y reconoce la violencia contra las mujeres, pero tiene el grandísimo problema de su implementación, cómo se judicializa, cómo se prueba de alguna forma, cómo se sanciona, porque también no es lo mismo que se ejerza violencia política, por ejemplo, ¿no? A la hora de seleccionar candidatas dentro del entramado de un partido político, que, por ejemplo, la violencia que reciben diputadas y senadoras públicamente, constantemente, de parte de los medios o en las redes sociales, y eso no se ha legislado. Lo que se ha legislado es la violencia interna o la violencia que se ejerce entre pares, porque es muy difícil legislar sobre lo otro. Bueno, a tal punto que también, digo, uno de los ámbitos donde más se ejerce violencia política es en los sindicatos, que están hipermasculinizados al día de hoy. Es impresionante porque, por ejemplo, sindicatos donde la mayoría de las afiliadas son mujeres tienen representantes varones. Y hay ámbitos donde es muy difícil la incorporación de las mujeres, por ejemplo, el ámbito ferroviario. Entonces, en los sindicatos de ferroviarios la mayoría son varones, y la incorporación de mujeres es sumamente dificultosa, hiper violenta, con amedrentamiento desde amenazas telefónicas hasta formas de apartar en la cotidianidad, que creo que eso es lo más explícito en la política, ¿no? Las formas de apartar a las mujeres de los ámbitos de poder. Por ejemplo, y esto me parece muy importante, armando una comisión de género en el sindicato y ahí poniendo a todas las mujeres, como si no supiéramos hacer nada más que hablar de políticas de género. Entonces, bueno, me parece que esos son los desafíos de esta ley, que todavía, por ejemplo, comentaban la otra vez, bueno, desde un sindicato que llamamos para hacer una denuncia sobre violencia política y pedimos ayuda en el ministerio. Y el ministerio nos decía que nunca nadie hizo una denuncia de violencia política. Y me van a decir que en estos 2 años no se ejerció violencia política. No, claro, la gente no denuncia, porque tenés que denunciar a tu propio partido, tenés que denunciar a tus propios compañeros muchas veces. Incluso si lo denuncias, ¿cómo eso se traduce en un fallo judicial? Entonces, claro, hay muchas denuncias de violencia política en redes, hay mucho parloteo en el Congreso sobre la violencia política, pero ¿cómo se hace una denuncia real que ponga
trámite la ley de violencia política para que funcione. Bueno, esos son los desafíos también de legislar, que no sea una cuestión de declaración de intenciones, sino más bien una política real. A ver, ¿hay más preguntas? Y sí, claro que sea una ley, aunque por más que hoy no tenga demasiado funcionamiento en la práctica, reafirma la garantía e invita a las mujeres a participar, ¿no? Sabiendo que el Estado va a estar de su lado y que la ley va a estar de su lado. Pero hoy es muy difícil en la práctica real poner esa ley en práctica, básicamente. ¿Cómo es posible traducir la presencia de mujeres en representatividad de pautas feministas? Bueno, yo creo que acá influyen dos cosas, que es lo que ha dado que el resultado de la participación femenina en el Congreso hoy sea, por más que no paritaria, sí muy grande, y que tiene que ver con básicamente los movimientos sociales, los movimientos políticos en las calles, presionando, y también la conciencia del voto, que hace que influye, y vuelvo, porque esto a mí me parece clave con respecto a dónde tienen que presionar los partidos, los movimientos sociales y las mujeres en las calles, que al menos en Argentina son muchas. Después del aborto, las mujeres salieron a la calle, ocuparon el espacio público y no han retrocedido ni un centímetro. Entonces, en ese sentido, me parece que también muchas veces se tiran consignas al aire, cuando donde hay que presionar es específicamente a los partidos políticos, porque hoy quienes seleccionan a las candidatas son ellas. Entonces, la única forma de que la representación femenina se traduzca en políticas feministas es que en esa selección de candidatas podamos influir de alguna forma, que sean las feministas las que ocupen los cargos en las listas, pero para eso hay que presionar a los jefes de cada uno de los partidos. Hay que saber quién es el que tiene la lapicera para poder poner esos nombres en las listas. Y eso incluye, porque también, digo, yo soy peronista, ¿no? Profundamente peronista, milito desde que tengo 15 años y trabajo para el peronismo ya hace muchos años. Pero la realidad es que hay feministas en otras listas, obviamente con las que diferimos ampliamente en muchos casos, pero con las que también hemos podido trabajar mucho, por ejemplo, en las líneas de Cambiemos, que hoy son oposición en Argentina. Bueno, hay muchas mujeres en Cambiemos, no son feministas todas, muchas sí se llaman feministas y, bueno, gracias a ellas también ha salido la ley de paridad y la ley del aborto, porque eso ha sido transversal a los partidos políticos, pero me parece que justamente esas diputadas de la oposición, que son feministas, deben llamar a su partido a la reflexión, porque no se puede ser feminista en soledad, ¿no? No se puede decir, estoy de acuerdo con lo que dice mi partido, pero no me importa que vote, por ejemplo, ¿no? Ahora se votó el cupo trans. Y bueno, y la semana pasada fue la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Y fue muy gracioso porque el PRO, Cambiemos, votó en contra del cupo trans. Votó en contra del cupo trans, lo que me parece insólito, y sin embargo estaba en la Marcha del Orgullo, marchando a favor de los derechos de las diversidades y el movimiento LGBTIQ. Entonces, ¿cómo se puede estar orgulloso y marchar con las diversidades y luego en el Congreso votar en contra del cupo trans? Bueno, ¿qué tienen las feministas de Cambiemos para decir al respecto? ¿Cómo se hace para ejercer presión sobre el propio partido? La realidad es que las peronistas no podemos hacer eso por ellas, no podemos presionar a su propio partido a que sean feministas. Sí, es una tarea que estamos dando, creo que hace muchísimos años dentro de nuestro propio partido y que hemos avanzado infinitamente, si no veamos cómo fue la votación del aborto, ¿no? Yo no sé si hoy hacemos un plebiscito en la Argentina, si el aborto saldría. Sin embargo, se votó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores con un gobierno peronista que ejerció mucha presión para que esa ley salga. Y eso es lo que a mí me parece importante. Me parece que tiene que haber una dirección clara de los partidos políticos dentro de su propio partido. Cuando nos tocó gobernar, o sea, ahora mismo, hay una dirección clara, se ha creado un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y hemos impulsado un montón de leyes en el Congreso
que implican decirle a nuestros diputados y senadores que tienen que votar a favor, cuando no necesariamente estén a favor. Y eso me parece muy importante en la definición de representación. Representación no es votar a conciencia individual lo que cada uno le parece, sino tener en claro qué es lo que representa, qué idearios representa, y por lo tanto cómo debe votar en ese sentido, y la presión de los partidos es fundamental. Me parece que eso es, al menos por cómo es nuestro sistema político, y no existen partidos feministas, entonces solamente queda presionar a los partidos que sí existen para que sean feministas. ¿Alguna otra pregunta? Perdón si hablé muy rápido, me hice el mate para poder frenar un poco, pero no me funcionó. Muchas gracias, professora Salvatierra. Agradecemos também a participação de todos, né, participantes que aqui estão junto conosco, e também aproveitamos a oportunidade para convidá-los a participar na parte da noite, né, o prosseguimento do nosso Congresso de Direito Parlamentar, Congresso Internacional de Direito Parlamentar. Então, muito importante a participação de todos vocês. Vou retomar a palavra para a professora Salvatierra para fazer os seus agradecimentos y listo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por dejarme participar, también gracias a Juventudes Iberoamericanas, que es la plataforma de la que participo y que los invito a que puedan entrar a chusmearla, es juventudesiberoamericanas.com. Es un proyecto que tenemos con compañeros y compañeras de todo el continente y de España, así que obviamente cualquier interés en participar, en poder incluso escribir sobre estas conferencias y sus resultados en la plataforma, están más que invitados. Y bueno, nada, de vuelta muchas gracias.